El Financiero en Línea presenta Línea Monetaria. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle y agradecerle que esté con nosotros en esta emisión más de Línea Monetaria del Financiero en Línea, una emisión que usted puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Soy Gerardo Flores, le agradezco a mi compañero Genaro Mejía el hecho de que esté aquí con nosotros, que nos acompañe como cada semana. Y para el mundo de habla hispana, le sugiero que nos consulte, como le vuelvo a repetir, en www.elfinanciero.com.mx. Adelante, Genaro, vamos a hablar de los temas que en esta semana terminaron, que dieron nuevamente la volatilidad. Estamos todavía en una encrucijada. Platícanos de cómo viste tú los temas de la semana. Pues mira, esta semana se dio la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo en Cancún, y ahí estuvo el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y también hubo participaciones del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Las dos autoridades principales económicas y financieras de este país parecen estar preocupadas de un posible nuevo shock financiero. El problema es que no creemos que México está preparado para esto. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, en la parte económica se está viendo que Estados Unidos va a regresar muy lentamente, que su regreso económico va a ser muy lento, que está deprimida la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya no regresa el crédito. Mientras no regrese el crédito, no regresa tampoco el consumo. Y el consumo es el motor de ese país y también de nosotros, ¿no? Entonces, México no tiene un motor interno fuerte. Su economía está deprimida también. Nuestra clase media ha sido muy golpeada por esta crisis, otra vez, como siempre. Entonces México no tiene de manera interna nada que hacer más que las manufacturas, que es lo que siempre nos ha jalado, y eso siempre que consuman allá en Estados Unidos. Por la parte financiera, los problemas de deuda en países como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, España acaban de anunciar un rescate financiero para Grecia en caso de ser necesario. Eso calma los mercados por el momento, pero siguen los focos amarillos en los demás países. Si llega a pasar alguna bronca fuerte y los mercados se vuelven a poner nerviosos y volátiles, México no está preparado. Por eso México está acumulando reservas, pero eso es lo único que tenemos. Fuera de eso, seguimos teniendo unas finanzas públicas debilitadas. Ya más adelante nuestro compañero Eduardo Jadón va a abundar en esos temas, pero México está con los brazos cruzados. Acabamos de hacer uso de muchas herramientas para enfrentar la crisis que acaba de terminar. Hicimos uso de los fondos de estabilización petrolera, usamos remanentes del Banco de México que teníamos de ahorro, y ahorita si viene otro golpe, ¿qué tenemos? No tenemos gran cosa para salir adelante, Gerardo. Estamos más vulnerables que antes. Estamos muy vulnerables. El crédito está detenido también en México. La gente no puede consumir, ni quiere consumir, ni las empresas tampoco, porque tienen temor. Entonces, eso está detenido. Ve, los problemas que están pasando en las Sofoles y Sofomes hipotecarias siguen ahí, están también bastante frágiles. Los bancos siguen ganando, no dan crédito, pero siguen ganando. No tenemos realmente un buen colchón financiero para hacerle frente a un nuevo shock. Yo quiero insistir sobre el sector legislativo. Otra vez termina ya prácticamente el mes de marzo, termina el primer trimestre, mientras muchos países están haciendo reformas importantes como esta reforma que hizo en Estados Unidos el sector de salud, que el presidente Obama anunció, y que incluye a más de 32 millones de personas, aún los incorpora, los obliga a incorporarlos a un nuevo sistema, a un esquema de salud, que a diferencia de México y de muchos países de América Latina, es un esquema de salud socializado. Nosotros aquí en México seguimos empantanados, seguimos una semana más con lo mismo. Sí. ¿O no es así? ¿O tú qué pues ves? mira, de hecho, lo dijo muy clarito Fitch Ratings esta semana. Vino a México su analista de deuda soberana, dijo 3 factores que están dándole la torre a México: la parálisis legislativa, la seguridad pública, que es un factor que está preocupando cada vez más a los inversionistas, puede frenar la inversión para México, y 3, que no hay reformas, y que ellos ya dijeron, damos por muerto que haya reformas estructurales en lo que resta del sexenio. Imagínate, ya se acabó para fines prácticos y para fines serios. La administración del presidente Calderón ya se acabó. ¿Por qué? Porque no vamos a tener en los restantes 3 años ningún cambio fundamental que apoye la competitividad de ese país. Seguimos discutiendo tontería y media sobre los pactos en lo oscurito, pero cosas reales que impulsen a este país no se están haciendo. Entonces yo creo que México no ha entendido lo difícil que va a ser cuando se acabe la minita de oro. De hecho, se estabiliza la producción petrolera y los precios del petróleo están altos este año, pero el que sigue no sabemos. Es un commodity muy volátil. Si seguimos dependiendo, ya lo dijo el propio Cordero, es
muy arriesgado que le apostemos a la estabilidad financiera de este país al precio del petróleo, que es muy volátil. Ya lo dijo él. Entonces está reconociendo que seguimos siendo un país cada vez más vulnerable. No sé qué va a pasar en los próximos años. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su espacio de línea monetaria del financiero. Para todos nuestros amigos de habla hispana, nos pueden consultar en www.elfinanciero.com.mx. Estoy con mi compañero Eduardo Jardón, quien ahora va a ayudarnos a abordar este tema, a entender este tema del sistema bancario, el sistema financiero. Se habla de mucha vulnerabilidad, sin embargo, los bancos en México y en otros países de América Latina siguen teniendo grandes márgenes de utilidad, no así en Europa ni en Estados Unidos, donde han sido rescatados por los bancos centrales, pero bueno, en este momento vamos a hablar ahora para que nos ilustre Eduardo, por favor, platícanos cómo ves toda esta situación del sistema bancario. Así es, Gerardo. Pues el sistema bancario en México realmente está sólido. Sus niveles de capitalización están por arriba de lo que fijan las reglas. Tal vez la vulnerabilidad vendría por la parte externa. La mayor parte de los activos en la banca son de origen extranjero. Entonces, si los bancos extranjeros en el exterior tienen problemas, pues obviamente en algún momento se tendrá que reflejar en sus subsidiarias en el país. Pero bueno, lo sorprendente de esto es que la banca en México, a pesar de la fuerte crisis económica, pues es de los pocos negocios que siguió reportando grandes ganancias, a pesar de que no prestó. ¿A qué se debe esto? Pues a las altas tasas de interés, a las comisiones y aparte a la diversificación de los ingresos de la banca, que gran parte de los recursos los destina hacia instrumentos de inversión en vez de destinarlo al financiamiento del aparato productivo. ¿Tú percibes, Eduardo, que sí hay un riesgo que podría ser sistémico otra vez en la banca? No exactamente la banca mexicana. Ya sabemos que aquí hay grandes corporativos financieros y bancarios que operan pues, en Chile, operan en Perú, operan en Argentina. Los mismos bancos que operan allá operan en México. Pero me refiero a una debilidad de todo el sistema. Estamos hablando de que en México pues hay menos de 35 bancos, en Estados Unidos hay más de 1,000 y en Europa hay más de 2,000 o debe haber cerca de 2,000 bancos. ¿Cómo está esta vulnerabilidad del sistema financiero? Bueno, en México realmente no veo gran problema. La vulnerabilidad tendría que ver por la parte externa y dependiendo de cómo se dé la situación económica, cómo salgamos de esta crisis, es que podría resultar más debilitada o más fortalecida, pues no nomás el sistema bancario en México, sino a nivel mundial. Vamos a seguir viendo tasas de interés elevadas en México, esos márgenes, esos spread que existen entre las tasas pasivas y activas. Dependiendo de cómo se muevan las tasas de interés base en todo el mundo, pero normalmente el margen del spread se va a mantener. En el momento que suban las tasas de interés, posiblemente vemos también mayores tasas en la banca. Para México, ¿tú percibes que estaremos este año con una banca similar a la de 2009, que gana mucho, presta poco? Posiblemente en este año, hasta finales, ya veamos una reactivación del crédito y sus márgenes de ganancia pues totalmente pueden seguir siendo iguales. Muchas gracias a nuestros amigos, compañeros Genaro Mejía, Eduardo Jardón, por participar en su espacio de línea monetaria del Financiero en Línea. Usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx. Agradezco mucho a mi compañera Yana Cuchín en la producción. Soy Gerardo Flores, nos escuchamos la próxima semana. El Financiero en Línea presentó Línea Monetaria.